La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía, porque ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos. Hoy yo le vengo a predicar bajo el tema ¿cómo arrebatar tu bendición? Aleluya. Esta historia sucedió después de que Jesús había venido de la ciudad de los Gadarenos, es que estaba situada al oriente del mar de Galilea, que durante su travesía él se acostó en la barca, se quedó dormido porque estaba cansado, mis amados hermanos. Acuérdense que Jesús era un humano y vino porque había hablado el evangelio, le había enseñado acerca del reino, había libertado, había hecho muchas cosas y se acostó en la barca. Pero sucede que de momento de la nada se levantó una tormenta. Cuando que los discípulos vieron, temieron por su vida. Pensaron que la barca se estaba al punto de hundirse y con ella perder su vida. Llamaron al maestro que dormía y al instante Jesús reprendió el viento, la tempestad y todo se calmó. Aleluya. ¿Saben por qué se levanta esa tormenta? Porque Satanás es como un perro que olfatea tu futuro. Entonces él se levanta buscando una distracción. Y en este caso buscando a ver cómo ahogaba. Se ahogaba un discípulo, se caía al mar. Y así detener a Jesús. Pero Jesús no lo detiene nadie. Satanás sabía que Jesús era el buen pastor, que era capaz de cruzar el mar y una tormenta para buscar una oveja perdida, una oveja atormentada, una oveja rechazada. Cuando llegó a la ciudad de Garadeno, allí lo recibió un hombre que estaba poseído por demonio. Estaba desnudo, no tenía casa, vivía, ¿sabe dónde? En el cementerio. Y cuando alguien se le acercaba, no era para darle comida, no era para decirle cómo te va, hermano, era para amarrarlo y encadenarlo más a su triste condición. Aleluya. Pero Jesús fue allí y cuando él lo vio, se arrodilló. Un hombre endemoniado. ¿Por qué no le tiró piedra? No, se arrodilló y le dijo: Jesús, Hijo del Altísimo, te suplico que no me atormente. No ha llegado la hora. ¿Cómo es posible que un demonio tenga un conocimiento de la verdadera identidad de Jesús y no igual que los líderes, que eran los que tenían que velar por el pueblo y de que se cumpliera la ley? Los demonios honraban a Jesús y reconocían quién era, mas sin embargo los líderes lo rechazaron. Aleluya. La Biblia dice que el nombre se llamaba Legión, porque eran muchos demonios los que vivían dentro de él. Y cuando miramos el contexto romano, una legión era de soldados, estaba comprendida alrededor de 6,000 soldados. O sea que un solo hombre tenía 6,000 demonios. Oigan eso. Y allí fue el Nazareno a libertarlo. Aleluya. La Biblia dice que inmediatamente quiso seguir al maestro. Fue lavado, se le pusieron vestido, vestidura nueva, y quiso seguir al maestro. Pero él le dijo que no,
Y él se fue a predicar lo que Jesús había hecho con él. Y se convirtió en un gran evangelista. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Aleluya. Dios es bueno, Dios es real, aleluya. La Biblia dice que cuando volvió a Galilea había una multitud que aguardaban por él. Aleluya. Que ansiaban estar con él. Aleluya. Fue expulsado de la ciudad de Garadeno por lo que hizo. Pero en otro lugar, él se fue. Pero en otro lugar lo aclamaban. En otro lugar lo esperaban. Aleluya. Pero dice que cuando llegó a la orilla, estaba esa gran multitud esperando por él. ¡Ay, santo! Y dentro de ellos apareció un tal Jairo. Jairo, que era un jefe de la sinagoga, mis amados hermanos. Cuando lo vio, se postró, reconociendo su majestad, adorándolo. Y le dijo: por favor, mi casa está mi hija. Una niña que tenía alrededor de 12 años. Se está muriendo. Ven, si tú oras por ella, ya será sanada. Aleluya. Y Jesús le dijo: llévame. Y empezaron a caminar. Pero había tantas personas que empezaron a tocar. Y no se podía caminar incluso. La multitud era muy grande. Pero había una mujer enferma. Hacía 12 años que estaba enferma. Tenía sangramiento. Un sangramiento que no la dejaba vivir en sus casas, mis amados hermanos. Antes, cuando la mujer venía a su periodo, tenía que estar aislada de todos los demás, porque todo lo que tocaba se convertía en impuro. Y las personas tenían que hacer un ritual de purificación. Era algo bastante pesado. Imagínense, 12 años con esa terrible enfermedad. Lucas nos dice que ella lo gastó todo, el médico, de todo, fue a donde quiera a buscar una sanación, mas no la halló. Se quedó pobre, sola. Imagínense, seguramente que fue repudiada. La botaron de su casa. Si estaba casada, el marido la dejó. Andaba como un perro sola por la calle. Aleluya. Mendigando. Era una mujer enferma que nadie quería. Y ella dijo: si tan solo tocare el borde del manto, quedaré sana. Sucedió que la mujer se metió entre la multitud, cansada, agobiada. No tenía fuerza. Y se arriesgó, se metió y llegó a tocarle el borde del manto. E instantáneamente quedó sana. Pero Jesús no dejó aquel acto desapercibido. Él paró. Vamos a meternos en la historia. Se paró y dijo: oh, ¿quién me ha tocado? Y lo dice, y todo el mundo dijo: no, yo no te he tocado, no. Y Pedro, ¿sabe? Como siempre Pedro, temperamental, maestro. La gente te empuja, te agarra, y tú preguntas quién me ha tocado, pero Pedro le dice: no, Pedro, no, Pedro, yo me refiero que cuando alguien me tocó, salió un poder de mí. Alguien fue sanado. Aleluya. ¿Quién me ha tocado? Entonces, al ver que ya no podía esconderse, la mujer se acercó y se arrodilló y le dijo: yo te toqué. Llevo muchos años enferma. Le confesó su gran mal. Lloró, se angustió.
Tal vez dijo, maestro, perdóname por haberte tocado. Yo no te toqué las manos, no te toqué el cuerpo, solo toqué el borde de tu manto. Tú no estás impuro. Pero Jesús, en vez de repudiarla como ella pensó, la tocó y le dijo, hija mía, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Aleluya, gloria a Dios, mis amados hermanos. Jesucristo le dijo a todo el mundo, ya no es impura, ya la pueden dejar en esta sociedad, ya ella puede caminar por las calles, ya ella puede ir a su hogar. Ella no es impura, ella está sanada, aleluya, recíbanla. Aleluya, gloria a Dios, mis amados hermanos, un acto de fe maravilloso. Y ahora te preguntará, ¿qué es la fe? Se define como la fe en la Biblia, que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La fe es un regalo de Dios a los hombres que le permite creer en algo más allá de la razón o la experiencia. La fe es la seguridad de que algo que no se ve actualmente, pero se espera que sucederá según las promesas de Dios en la Biblia. La fe es la certeza de que algo que no se puede observar con los ojos naturales, sino con los ojos de la mente, usted ve y cree que es real. Aleluya. La fe implica creer en la existencia y el poder de Dios, confiar en su promesa, incluso cuando no se ven o se comprenden completamente. La fe no es algo. La fe es una creencia no es una creencia intelectual, sino que se manifiesta en acciones concretas que demuestran la confianza de Dios. Por la fe, Noé tomó en serio la advertencia sobre algo que aún no se veía y construyó un arca para salvar a su familia. Por su fe puso en evidencia al mundo y logró heredar la salvación que se obtiene mediante la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero. Vivió en carpa. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa y así una nación entera provino de estos solos hombres quienes estaban casi muertos para tener hijos. Eran ancianos. Aleluya. Tuvieron una nación con tantos habitantes como las estrellas de los cielos y las arenas de la orilla del mar. Imposible de contar. La fe de los cristianos debe de estar basada en la confianza en Dios y que sus promesas se van a manifestar en la vida de cada uno de nosotros, mis amados hermanos. El primer pecado lo hizo Satanás
Él pensó, el primer pecado fue a partir de la mente. Escuchen bien, Satanás pensó, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y allí pondré mi trono y seré como el Altísimo. Y fue echado él y sus seguidores. El primer pecado fue por el pensamiento. Luego él tentó a Eva, le hizo desviar su mirada de Dios y la hizo mirar hacia el árbol que estaba en el centro del huerto, que ni siquiera ella había visto. Vio que era agradable, comió y pecó. Se apartó de Dios, se apartó, y la paga del pecado fue una muerte espiritual. Ellos luego se escondieron, vieron que estaban desnudos y ninguno reconoció su pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que hace el pecado. Cuando tú pecas, tú no reconoces, es pecado, es pecado. No, me engañaron. Ay, es que el mundo, ay, que fue. Nunca reconocemos el pecado que cometemos, la naturaleza adámica. Mis amados hermanos, los pensamientos de esta mujer del flujo de sangre la llevaron que a conectarse con Jesús. Y fue tan fuerte esa conexión que es donde único en la Biblia Jesús dijo que de él salió poder. Habían tantas personas tocándolo, agarrándole, y solo fue ella que tenía en su pensamiento tocarle el borde de su manto. Fue sanada. Fue sanada. Mis amados hermanos, no es fácil la vida que tuvo esa mujer, repudiada, sola, abandonada. Pero tuvo un pensamiento positivo, un pensamiento de fe. La Biblia dice en Proverbios 16:32, vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás, porque el hombre propone y Dios dispone. El apóstol Pablo nos dice que debemos de renovar el espíritu de nuestras mentes. Debemos de cambiar nuestra mentalidad. Debemos de transformarnos interiormente. Dejar atrás esas viejas actitudes del hombre viejo, sus hábitos, su forma de pensar, que ya no son beneficiosas ni se alinean con la voluntad de Dios. Debemos de aprender a pensar de una manera diferente, a evaluar el mundo y a tomar decisiones basadas en los principios de la palabra de Dios. Debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. La renovación del espíritu de la mente es un proceso de cambio, mis amados hermanos, un cambio interior que afecta al exterior, como en la forma que pensamos, sentimos y actuamos. No podemos vivir según ni acorde al modelo que nos presenta este mundo. Mejor dejamos que Dios entre y transforme nuestras vidas, que nos examine nuestros corazones, nos los limpie y que saque de nuestro interior absolutamente todo lo que nos contamina, todo lo que está influyendo negativamente en nuestra manera de pensar, de actuar, de hablar. Entonces, así podremos entender y aceptar
lo que Dios quiere, lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. Aleluya, gloria a Dios, bendito es el Señor. ¿Cómo alcanzar la fe? ¿Cómo alcanzar la fe si tu milagro no viene? Si Jesús no viene como fue a buscar al Gadareno, si no viene a tu casa, si te pasa por al lado, ¿cómo alcanzarla? Pues simple y llanamente provocándola. ¿Y cómo la provoco? Tal como la hizo la mujer del flujo de sangre. Ella pensó que si tocaba el borde de su manto, iba a ser sana. Pero primeramente, ¿tú sabes lo que ella hizo? Se vio en su mente sana. Y cuando se vio, salió creyendo, se arriesgó, mis amados hermanos. Si esa mujer la descubre en esa multitud, iba a ser apedreada, iba a ser golpeada hasta la muerte. Porque hay una ley en Levítico que la mujer así no podía estar en las grandes multitudes. Es que no podía estar cerca de nadie. Ella no le importó nada. Ella dijo, voy por mi milagro. Ese es Jesús. Ese es el Mesías. Ese es el sanador. Ese es el que dijo Isaías, por su llaga hemos sido sanados. Aleluya. Ella se lanzó dentro de la multitud y buscó su milagro. Otra cosa muy importante que tienes que hacer es cambiar tus pensamientos negativos. Esos pensamientos que te vienen del mundo, que el mundo te da constantemente por la noticia, por el periódico, en la calle, lo que conversa en el trabajo. Ay, Dios mío. Tienes que cambiar esos pensamientos, esa realidad, mirando dentro de ti mismo. Usted tiene que saber qué es la voluntad de Dios. Que usted sea sano, que tenga salud, que todo te vaya bien, que prospere en todo tu camino. Así como tú prosperas espiritualmente, así como prospera tu alma. Todo comienza por un pensamiento. Aunque el mundo esté revuelto, usted tiene que saber que no somos de este mundo. El mundo no puede entrar a tu mente. El mundo no puede entrar a tu casa. La Biblia dice, porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Tal es su corazón. La Biblia también dice, pues que todo el que pide recibe y el que busca encuentra. Y al que llama a Dios, Él le abrirá sus puertas. Nuestros pensamientos son un arma poderosa con la cual podemos utilizar para moldear nuestra realidad. Nuestros pensamientos pueden influir en nuestras decisiones, acciones, relaciones. Por nuestros pensamientos podemos vivir mal o podemos vivir bien. Fíjense si es así que hoy en día la medicina usa la mente para sanar, usando un efecto llamado placebo, que en el término médico es el impacto positivo sobre la salud que produce la administración de una determinada sustancia sin ninguna acción farmacológica denominada, sugestionando al paciente respecto a su eficiencia terapéutica con el objetivo de lograr una evolución favorable en su pronóstico. En ensayos clínicos, un paciente cree que está tomando un medicamento efectivo, incluso que es en realidad es un placebo, fíjese bien, y puede experimentar una mejoría en sus síntomas. O sea, se han tomado personas y han hecho dos grupos.
experimento. Le han dado a una persona, a un grupo, la pastilla para el medicamento y a otro le han dicho, mira, esta pastilla es lo mejor que ha sacado la ciencia. Esta pastilla te va a sanar. Esta pastilla es lo mejor de lo mejor. Y van sugestionando a la persona y cuando la persona se toma la pastilla, que es simplemente algo, un dulce o algo, una pastilla de dulce o algo así, o una menta, y la gente cree y se sanan, mis amados hermanos. En la vida cotidiana, una persona espera que una crema o un suplemento le ayude a aliviar una condición. Y a veces pueden experimentar mejoría simplemente por creer en ese producto, mis amados hermanos. Cuando se comienza a juzgar la cosa por el lado desfavorable de la vida, las personas se convierten en un pesimista, porque dice que vivimos en un mundo donde el dolor es perpetuo y se niegan al progreso en la vida. Y la vida de esa persona es un caos. Aún teniéndolo todo, no puede disfrutar nada, culpando a Dios por todo. El hecho de que en el mundo existen calamidades y desastres no quiere decir que Dios no exista. Las guerras y los desastres vienen por la ausencia de Dios en las personas. La ausencia de Dios la podemos comparar con una pareja que cuando están enamoradas, ¿qué hacen? Se susurran tan bajo que ni siquiera, que nadie la puede escuchar. Ellos se hablan a través de su mirada. Ah, pero cuando se pelean, se insultan, se gritan de tal manera tan alto que todos los vecinos escuchan. Y ellos no están en la sala y en el otro en el patio gritándose. No, están ahí de frente el uno al otro insultándose, llenos de odio el uno por el otro. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque sus corazones se alejaron el uno del otro. Es la ausencia del amor al prójimo lo que ocasionan las guerras. Aleluya. El hombre hoy en día no quiere reconocer que fuimos creados para vivir una vida dedicada a Dios, glorificándolo en todo, reflexionando en su grandeza. El primer gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, su fuerza, aleluya. Debemos de estar conectados con nuestra fuente que es Dios, porque es la única que nos va a decir qué es lo correcto, qué es lo que debemos de hacer en cada momento. Verónica, según los estudiosos y el canón, dicen que así se llamaba la mujer del flujo de sangre. Ella primero creyó, se vio en su pensamiento y fue sanada. Muchas personas había en la multitud y solo ella fue sanada. ¿Qué nos está queriendo decir este pasaje? Que Jesús puede estar ahora entre tú y yo, en nuestras casas. Y sin embargo estás enfermo y estás a punto de perderlo todo. ¿Sabe por qué? La respuesta está en Mateo 21:22. Jesús le dijo, le aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. La Biblia también nos dice que el que pide, recibe, y el que busca, encuentra. Y el que llama, Dios le abrirá la puerta. Si Jesús no viene, se ha usado igual como la historia del hombre de la silla. Había un hombre que estaba muy enfermo, grave, y la hija llamó a sacerdote para que le orara antes de morir. Y cuando el sacerdote llegó,
había una silla al lado de la cama y dice, qué bien, me estabas esperando. Y dice, no, hombre, no te estaba esperando. Y dice, lo supongo por la silla. Y dice, no, el problema es que hace muchos años yo no sabía cómo orar. Y mi amigo me dijo que pusiera una silla frente de mí y sentara a Dios ahí y hablara como si Dios estuviera sentado ahí. Y dice, bien, qué bien. Muy bien. Y salió y se fue. A los 2 días la hija lo llamó y le dijo, mira, mi padre falleció. Y dice, ¿y cómo murió él? ¿Murió tranquilo? Dice, sí, porque antes de yo salir a la calle, él me besó, me habló y me dijo lo mucho que me quería. Y cuando regresé 1 hora más tarde, lo encontré con la cabeza arriba de la silla. Y el sacerdote se puso tan feliz, dijo, wow, ojalá y todos pudiéramos morir así como él murió en los brazos de su Redentor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, mis amados hermanos. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que tú estás pensando? ¿Has tomado la osadía de salir a buscar tu milagro? ¿Qué acción tú estás tomando para arrebatar ese milagro? Haz como esa mujer. Sal y busca tu milagro. Si Jesús no viene, atráelo a ti. Bartimeo era un ciego. Estaba tirado en la calle. Y Jesús estaba pasando por ahí y cuando él sintió el murmullo, dijo, ¿quién es? Es Jesús. Él se levantó y empezó a gritar, Jesús, 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 hijo de mí, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, cállate, viejo, cállate. La Biblia no lo dice, pero vamos a meternos en la historia. Cállate. Y Jesús le dijo, ¿quién es el que grita? Dígame que venga. Y dice, mira, Jesús te está llamando. No le hagas caso a las personas que están alrededor tuyo diciendo que no vas que eso es imposible. A Bartimeo le dijeron que se callara. A la mujer la botaron de su casa, estaba inmunda. Pero ella dijo, me voy a sanar si lo toco. Bartimeo no le importó que lo gritaran. Él fue y recobró su vista, recobró su milagro. ¿Qué tú estás haciendo? Porque todavía tú no tienes tu milagro en la mano. El reino de Dios sufre violencia y solo los valientes, solo los violentos lo arrebatan. Mis amados hermanos, Jesús está ahí. Búscalo. Atrae tu mirada a Él. No importa lo que diga el mundo. Para Dios, hermano, nada es imposible. Búscalo hoy. Mañana puede ser muy tarde. La venida de Jesucristo, la segunda venida del Maestro, está a la puerta. No sabemos ni la hora ni el día. Se dice que como un ladrón, no que va a ser ladrón, sino que como un ladrón viene en la noche, así vendrá callado. Y solo aquellos, los que estén apercibidos, se irán con él. Mis amados hermanos, no se pierda esa salvación tan grande por nada. Perdona a quien tenga que perdonar, pero no se quede sin esa salvación. Porque quedarse en esos 3 años de tribulación que va a haber en la tierra, si ahora no es difícil, imagínese con el diablo en el trono. Aleluya, gloria a Dios. Ay, gracias, Señor, por esta palabra que tú me has dado. Gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos, Señor. Te doy la honra y la gloria por todo lo que tú estás haciendo.
Gracias, Señor. Padre, toca cada corazón que están aquí oyendo mi voz. Oh, Padre, mira sus problemas, Señor. Padre, ellos están aquí, Señor. Han cogido un tiempo, Señor, para escuchar tu palabra, para alabarte. Señor, bendícelo. Señor, yo te ruego, mi Dios, te ruego que tenga misericordia. Ten misericordia de todo el que escucha mi voz, Señor, y dale su milagro, Padre. Yo sé, yo sé de que sé, mi Dios, que tú eres poderoso, tú eres grande, y para ti nada, absolutamente nada, es imposible. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Espíritu Santo. Te alabamos, mis amados hermanos. Cristo viene pronto. Que Dios me lo bendiga. Shalom, shalom, shalom.